Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a la Enciclopedia de Gringo. Yo soy Gringo y en el día de hoy vamos a hablar del juez Holden de Blood Meridian. Mis amigos, el momento ha llegado. Después de más o menos un año de leer Blood Meridian periódicamente, por fin me lo terminé y en efecto es literatura. Así que antes de arrancar el video me gustaría poner un disclaimer. Lean el libro. Sí, ese es el disclaimer. No hay mayor pecado en este mundo que hablar sin saber de forma ingreída. Así que, para todos los que tengan una noción mínima de lo que es Blood Meridian, no les puedo dejar de incitar a que lo lean. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, no voy a hablar solo del personaje en sí, sino que también de otros personajes y situaciones de la novela a un nivel un poco más introspectivo que requeriría haberla consumido de primera mano y entender un poco sus temas. Pero bueno, el juez Holden, aquel terrible personaje del que han oído hablar, es un gordo, pelado, pálido. Sí, todo lo malo combinado en uno. Faltaba que fuese negro. Sí, eso no es expresamente sobrenatural el tipo, pero su increíble inteligencia, sabiendo literalmente todo, siendo básicamente una enciclopedia y traductora andante, acompañada de su fuerza y velocidad y resistencia sobrehumana, pero sobre todas las cosas su carisma y ausencia de necesidad de dormir, nos podrían hacer pensar de otra manera. Y es este carisma el que lo hace peligroso sobre otros personajes de esta historia, porque créanme que para locos sacados en esta novela tenemos para hacer dulce. Pero antes de adentrarnos más a profundidad en el personaje, me gustaría nombrar sus crímenes, así que pongan la música de los títulos de Star Wars porque... genocidio, asesinato en masa, violación serial. ¿Que creyeron que iba a usar una palabra puta o censurarlo? No, acá decimos las cosas como son. Corrupción en masa, pedofilia, infanticidio en masa. En sí, todo lo que termine en sidio, en masa, terrorismo, crímenes contra la humanidad, corrupción de menores, tortura, crímenes de guerra, acoso, incitación a la matanza, daño a la propiedad múltiple, exposición indecente, crueldad animal, abuso psicológico, físico y espiritual, secuestro, robo, conspiración, soborno, incriminación, esclavización y un largo etcétera, pero estos son como los principales. La historia del juez cronológicamente en la novela empieza cuando este se cruza con la banda de Glanton, una banda de recolectores de cueros cabelludos de indios, básicamente genocidas de aborígenes, o sea, unos reverendos hijos de puta, en el desierto. Estos últimos, hechos mierda y con los indios siguiéndole el rastro, el juez de forma misteriosa aparece y los convence de que lo banquen un segundo y les enseñó a hacer pólvora, con la que pudieron derrotar a los indios. Esto en sí es un tema recurrente. El juez, si es que tuviese alguna facultad redimible, es que enseña o transmite su ideología y otros conocimientos al resto de la banda. Y no solo cosas prácticas como lo de la pólvora, les enseña sobre economía, astronomía y les comparte sus divagaciones filosóficas, entre otras cosas. En cierta ocasión le enseñó un par de paganos sobre Dios solo para decirle después que no existía. Pero si tuviésemos que hablar objetivos, como tal no los tiene. A ver, por tenerlos tiene, que es proliferar la corrupción o degeneración del mundo, provocar más guerra y derramamiento de sangre, nociones que en su filosofía son el juego definitivo y la razón última para nuestra existencia. Pero para lograrlo, no es como que tenga un plan malévolo fijado, él solo ve candidato para sus tretas, y mirá qué candidato se fue a encontrar, la banda de Glanton, un grupo que de por sí ya eran violentos, asesinos, genocidas y violadores. Cuando llegó el juez, sus actitudes corruptas se destacaron todavía más. Y esto es otra cosa que tomaría como sobrenatural del juez. El chabón tiene la capacidad para desatar a los impulsos violentos y degenerados de los que lo rodean, básicamente gracias a su enorme carisma. Imagínense que la primera vez que apareció en el libro acusó a un sacerdote de haber abusado de una cabra en un pueblo de acá cerca y todos los que estaban en el sermón le creyeron y lo lincharon al tipo. A su vez, esta sería la primera vez que se cruza con el niño, o The Kid, el protagonista del libro, si es que se puede decir que tiene un libro, la novela del orto, y que de una forma retorcida representa los impulsos retenidos y la inocencia, y que, spoiler alert, al final el juez logra corromperlo. Pero ¿es en realidad tan malo Holden? O sea,
Obviamente sí, el tipo básicamente es la peor mierda existente. Hay veces que cuando uno lee sus filosofantes charlas, solo puede revolcarse en el asco que dan sus fundamentos que escupe en la cara de toda ética o moral. Pero he de decir que en la novela hay otras figuras terribles. El mismo niño, Brown, los Delaware, los indios mismos son bastante ultraviolentos. ¿Cómo hace el juez para destacar y no el personaje con lo que lo vamos a comparar? Glanton. John Joel Glanton. Es como, ya se imaginarán, el líder de la banda de Glanton. Y es como es de esperarse, un maldito animal. Él tiene al juez como mano derecha y en muchos aspectos comparte crímenes con él. Yo diría que es incluso más violento. Ahora se me viene a la cabeza la escena en la que probó en medio de una plaza su arma nueva con una anciana que le había visto mal. Claro que esta gente que lo vio se hizo la boluda. Él tiene ese efecto en la gente. El tipo es tan violento que es intimidatorio. Pero sobre todas las cosas es racista, machista, discriminatorio y todas esas cosas que se esperarían de un hombre de su época. Entonces, ¿por qué este chabón que hizo todavía más cosas terribles que el juez en la novela de forma expresa, porque está implicado que el juez sí hizo cosas más malas, pero no lo dicen expresamente? ¿Por qué se considera al juez todavía peor? Verán, amigos míos, Glanton, aparte de haber existido de verdad, pero haber sido no tan malo, es cierto que en la novela se exagera un montón la maldad, el tipo es como, ya dije, preso de su época. Él habla como en su época, putea a los negros como en su época y comete terribles crímenes de forma animalesca y trastocados por un orgullo y violencia que solo él puede tener con el objetivo de tener más plata y disfrutar más placeres, y básicamente es un iliterado por ahí corriendo y cagándose a tiros como se podría esperar de un forajido de su época. Por otro lado, el juez no es que habla como un académico. El tipo habla como un académico en todos los idiomas que uno se puede imaginar. Él no es racista a pesar de todo, odia a todos por igual, y se dirige siempre con educación a la gente, y sus acciones violentas y terribles atrocidades no llevan motivo por detrás, más que el hecho de cometerlas. Para mí, lo que lo diferencia al juez del resto de energúmenos de esta historia es que es una maldad atemporal, una maldad que no se ve marcada por su tiempo ni contexto. Si uno fuese a pensar si Glanton funcionaría como villano en nuestra época actual, o aún más en la antigüedad, no lo haría. El chabón es un racista del lejano oeste que mata a indios. No hay lejano oeste, no hay indios, no hay Glanton. Pero el juez es la guerra, el juez es la atrocidad en sí. Y mis queridos amigos, si hay algo que ha existido en nuestro mundo desde que la raza humana existe, es la guerra y la maldad. Puta, que edgy sonó eso. Miren un clip de Superman ahora para bajar un poco lo edgy que sonó. Pero sí, básicamente el juez es tan buen villano porque es un culiado hoy, mañana y ayer. A veces es hasta cómico ver cómo primero habla Glanton como un iliterado de mierda, con los típicos modismos de su época, y después habla el juez todo educadote y con su sonrisa de chabón que no deja propina. Es esta capacidad para desentonar en la historia, no solo en lo físico, sino que también al ser un chabón que filosofa sobre la guerra cuando está rodeado de gente que no sabe escribir y que huele mucho a pis, lo que hace que comúnmente haga que se interprete que este pudiera ser el diablo, o un dios de la guerra, o simplemente la maldad encarnada. Yo personalmente creo que el juez representa el impulso atemporal de crueldad, la maldad que uno lleva adentro y que lo intenta convencer de salir, no con un golpe a tu puerta, sino con un suave toque a tu timbre. Pero me temo que voy a tener que de nuevo insistirles que lean Blood Meridian. Es un clásico estadounidense de culto. Cormac McCarthy maneja un estilo impresionante que hace que las escenas sean mucho más tensas al no incluir monólogos internos en su obra. Por lo que, sí, culturícense y lean. Díganme si ustedes tienen otras interpretaciones sobre este personaje y la obra en general. Pero con todo dicho, yo me despido. Yo fui Gringo y recuerden que todo lo que existe fuera de mi conocimiento existe fuera de mi consentimiento.